Queridos espectadores, el día de hoy hablaremos un poco sobre el marco teórico. ¿Qué es? ¿Qué tan importante es? ¿Cómo podemos hacerlo de una manera correcta? Y lo más importante, ¿por qué el marco teórico es el corazón de nuestra investigación? Sin nada más que pensar, vamos a ello. Antes de seguir con esto y entender qué es el marco teórico, tenemos que empezar con lo básico. ¿Qué es? Para entender un poco más sobre qué es el marco teórico, hemos invitado a nuestro querido colega, el Dr. Chapatín, una persona exorbitante de conocimiento sobre este tema. Así que por favor, Dr. Chapatín, por favor, preséntesenos. Bueno, entonces quedó muy buenos días, tardes o noches los que están viendo este video. Les habla el Dr. Chapatín, un experto en saber lo que es el marco teórico. Entonces comenzamos con lo básico. ¿Qué es el marco teórico? Nuestro querido estudiante, es la parte fundamental de toda investigación. En ella se identifican las fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se sustentará nuestra investigación. Con ella nos permite el investigador tener una visión completa de los planes teóricos sobre con los cuales se fundamenta el problema y la metodología de estudio. Es la fase de observación, experimentación y conclusión. Además, con ella facilitamos la información al investigador para realizar el marco conceptual que respalda la investigación. Muy interesante, querido Dr. Chapatín. Entonces cuéntenos un poco más sobre ello. Ya con estas cosas, pero explíquenos concretamente qué es. Se le puede decir a toda la parte teórica que es, qué es, cómo es. Lo más importante en un marco conceptual es que nos da una posibilidad de describir los problemas en la investigación. Por ello también es llamado marco referencial. Muy bien, muchas gracias, Dr. Chapatín. Entonces continuemos en el siguiente segmento de esta increíble obra que es ¿qué es el marco teórico? Ahora que gracias al Dr. Chapatín supimos qué es un marco teórico, vamos a seguir unas instrucciones bases sobre cómo elaborar un marco teórico. Desde mi perspectiva, la construcción del marco teórico es un proceso bastante difícil. Pero ojo, que aunque las cosas se vean difíciles, siempre tienen su lado amable. A la hora de iniciar una investigación es la parte más compleja con la que generalmente, la barrera más complicada que tenemos nuestros queridos investigadores a la hora de comenzar un tema. Si tenemos en cuenta los pasos, podremos lograr exitosamente e incluso mejorar nuestras capacidades de síntesis en redacción. Entonces, empezamos con el paso 1. Atentos, paso 1. Ten en cuenta la estructura lógica para la elaboración del marco teórico, ya que está constituida de los siguientes elementos. Elemento número 1, antecedentes de investigación. Elemento número 2, base teórica. Y elemento número 3, bases conceptuales. Como lo pueden ver, sobre esos tres elementos tenemos que construir nuestra estructura lógica. Entonces, doctor Chapatín, ¿podría explicarle por favor a nuestra audiencia cuáles son estos elementos lógicos? Bueno, elementos, por favor. Sí, con mucho gusto, mi querido amigo. Antecedentes de investigación son aquellas investigaciones realizadas anteriormente y que guardan relación con el problema del estudio. Base teórica reúne un conjunto de conceptos y modelos que construyen un enfoque determinado que explica el problema planteado. Y bases conceptuales son aquellos significados precisos que conceptos, expresiones o variables involucradas en el problema formulado. Entiendo, doctor Chapatín. Espero que nuestra querida audiencia haya sido bastante lógica con esta parte. Luego de tener en cuenta esos tres elementos, vamos con nuestro querido paso 2. Identificar los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de nuestra investigación. Suena un poco pesado esto, pero esto dependerá de la naturaleza y la caracterización del problema que hemos planteado y deberemos explicarlo con las interacciones de las variables del estudio. Recuerden eso, es muy importante. Sí, cómo no, Camilo. Vamos con el paso 3, consultas bibliográficas sobre los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales de la investigación. Dependiendo del medio, podrás revisar aspectos teóricos, conceptuales o legales que te posibiliten el conocimiento amplio del tema. Sí.
Muy bien dicho, doctor Chapatín. Las cosas van así. Tenemos que siempre ver a un paso atrás, ver qué se ha hecho, si hay algo parecido en nuestra investigación. Tenemos que analizarlo muy bien. Y hablando de analizar, paso 4. Analizar minuciosamente las bibliografías tomando apuntes donde puedes hacer tus propias interpretaciones de la teoría. Es nuestra investigación. Tenemos que basarnos obviamente en investigaciones previas y poder verlo, pero que nunca se nos olvide que esa investigación es nuestra. Nosotros tenemos que intentar cavar, atar clavos, entender cómo funcionan las teorías. Entender. Bueno, mi querido doctor Chapatín, diga por favor el paso número 5. Y al parecer, el último que por lo menos a mí, este investigador, le ha parecido el último. Sí, sí, claro, Camilo, sí, claro. Finalmente es momento de redactar. Por ello consideramos que la redacción del marco teórico consta de dos etapas. Exposición detallada de la teoría que se utiliza para definir el problema de investigación. En esta etapa se deben presentar las teorías y hacer referencia a los autores y a conceptos intelectuales que surgieron en esas teorías. Debe ser preciso en el uso de la terminología y mostrar la relación de los conceptos entre sí, utilizando las citas textuales y bibliográficas. Buscar dejar claro la reflexión del autor. Y la segunda parte, que es interpretación del problema bajo los términos de la teoría. En esta etapa se debe escribir y comprender el fenómeno de la investigación buscando enfocar el problema desde sus elementos y relaciones. Así podremos hallar la naturaleza de nuestra investigación. Tiene razón, doctor Chapatín. Tenemos que hallar la naturaleza en nuestra investigación. Y ustedes, queridos estudiantes, recuerden encontrar la investigación. Toda investigación fortalece la consolidación del aprendizaje. Ustedes, al investigar, logran aprender un poco más, intentar descubrir un poco más. Aportan soluciones a diversos problemas sociales y desarrollamos un poco más nuestro conocimiento. Por eso, hay que ponerle mucho ánimo a la elaboración de tu tesis o de tu proyecto de investigación. Recuérdenlo, es indispensable poder lograr un equilibrio entre hacer un muy buen cargo teórico, pero si sigues estos pasos, tenlo por seguro, mi querido amigo, que te irá excelente. Este hermoso pasaje sobre el marco teórico, vamos a etapas de un marco teórico. Para llegar a este tema de etapas, hemos traído a otro experto, nuestro querido y bibliotecario, el señor Sleeper. Señor Sleeper, por favor, puede presentarse. Hablan con el señor Sleeper. Disculpen por mi un poco cansado. Bueno, yo les hablaré sobre las etapas que comprende la elaboración de un marco teórico. Primero lo primero, hay que entender que aunque estas etapas son algo cortas, entiendan que son muy importantes. Primero, elaboración del marco teórico comprende dos etapas. La primera, la revisión de la literatura correspondiente. Y la segunda, la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Bueno, entonces empecemos con la primera. La revisión de la literatura correspondiente. A la hora de comenzar una investigación, empezamos con lo básico. Tenemos que saber de dónde sale lo que estamos buscando. Y por eso vamos con lo primero, la detección de la literatura y los documentos. Como ya ustedes saben, queridos estudiantes, existen tres tipos de fuentes. Fuentes primarias, fuentes secundarias y las fuentes terciarias. Las fuentes primarias constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica. Un ejemplo de esto serían los libros, antologías, artículos periodísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajos que presentan conferencias o seminarios. Es el apéndice número 1. Se ofrece una lista de publicaciones periodísticas, entre otras más. Las bibliotecas son gran bastión para encontrar las fuentes primarias. Pero en estos tiempos más modernos, la internet será su mejor aliado a la hora de comenzar con ello.
Las fuentes secundarias consisten en compilaciones, resúmenes, referencias publicadas en un área de conocimiento en particular. Es decir, reprocesan la información de primera mano. Por ejemplo, en el American Business Communication Association and International Communication Association publican desde el 1974 anualmente un libro titulado Organization Communication, el cual se reporta y comentan brevemente los artículos, tesis y disertaciones, entre otros documentos relevantes dentro del campo de la comunicación y las organizaciones. Es muy importante aclarar que no todas las compilaciones, resúmenes e índices ocurren así. En algunos casos aparecen las referencias brevemente segmentadas, sino solo las citas. Por otra parte, la mayoría se encuentran en el idioma en inglés. Así que, mis queridos estudiantes, recuerden, el inglés es el lenguaje del futuro. Pero el futuro ya llegó, así que let's do it. Bien, vamos con las fuentes TREPSAF. Se tratan de documentos, comprendían nombres y títulos de revisar y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias, simposios, nombres de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Títulos de reportes con información gubernamental. Son útiles para detectar fuentes no documentales como organizaciones que realizan o apoyan estudios, mientras que asociaciones científicas, instituciones de educación superior, etc. Es muy importante que intenten buscar todas las fuentes que se puedan. Ahora, lo más importante, la parte 2. La adopción de una teoría o desarrollo desde una perspectiva teórica. Recuerden una cosa, luego de nosotros haber hecho bien nuestra tarea de tener nuestra ya información compilada, vamos a tener que adoptar una teoría. Es muy importante revisar nuestra literatura para saber cómo y desde qué perspectiva queremos construir esto. Recuérdenlo bien, les hablo Sleeper. Agradezco estar aquí con ustedes. Hagan las cosas bien y verán que su marco teórico será exitoso. Muy interesante, señor Sleeper. Muy interesante. Bueno, seguimos a continuación con nuestro siguiente segmento. Queridos estudiantes, llegamos al último segmento de nuestro querido video sobre el marco. Y nada mejor que explicar un poco sobre la actividad del señor William Ricaurte y el señor Nelson Mora Fulano, que hablarle un poco de sus autores y los antecedentes que se programaron para su investigación. Empezamos con una investigación creada en Madrid, España, por el señor Francisco Salines Martínez, Armando Cocoa, Kamal Mohamed y Jesús Viciana Ramírez. Esta investigación fue hecha en la Universidad de Madrid, España, y se publicó en la revista de RECID. Básicamente, lo que quería decir esto, para ser más exactos, el nombre de esta investigación es Actividad Física y Sedentarismo, repercusiones sobre la salud y calidad de vida de las personas mayores. O en inglés, Physical Activity and Sedentary Lifestyle, Impact on Health and Quality of Life of the Other People. Realizaremos un análisis de qué trató. Ellos realizaron un análisis del cual se actúan las personas mayores en relación con la actividad física y el sedentarismo. Con medio de este análisis pudieron categorizar el tipo de personas de adulto mayor que hay, cómo repercute el sedentarismo a la persona mayor, no solo de una manera física, sino también mental, y cómo esto puede ayudar a colapsar los sistemas de salud. Esta investigación fue muy útil para nosotros porque gracias a ella pudimos corroborar que es un problema serio, un problema de salud ya de tipo nacional, porque nuestras personas, nuestros adultos mayores merecen que no seamos indiferentes con este tema. Por eso lo logramos utilizar con esta gran. Y también tenemos, obviamente, porque cuando tú estás haciendo una investigación necesitas más de un, tenemos
a Beneficios de la actividad física y de adulto mayor de Fabio Andrade y de Juan Pablo Pizarro, que fue de la Universidad Autónoma de Chile. En esta investigación más abordaba más sobre los beneficios de la actividad física del adulto mayor. ¿Cuáles beneficios? Generalmente, pues obviamente podemos observar de que los beneficios físicos es que nuestros queridos adultos mayores podrán vivir una vida un poco más, ¿cómo explicarlo? Un poco más relajada. Eso quiere decir, no significa que vayan a vivir por siempre, pero la actividad física reduce bastante lo que serían las enfermedades de tipo cardiovascular, incluso algunos dicen que respiratorios. En esta investigación pudimos ver un poco más a fondo sobre cómo estos beneficios de la actividad física también van a una actividad mental. La mayoría de adultos mayores de 65, de 60, 65 años, 70, tienen lamentablemente problemas como depresión y ansiedad. La actividad física reduce esa ansiedad y esa depresión, porque lamentablemente en esta, como ya saben, nuestros años dorados que cuando llegan son lamentablemente en donde nos ponemos a pensar, y eso es sumamente a veces nocivo para el adulto porque empieza a sentirse inútil, empieza a sentirse que está de lado. La actividad física muestra que ellos pueden llegar a un poco más, pueden sentirse realizados, que es lo más importante, no dejar a nuestros adultos mayores. Me quedo también con la frase del investigador, del estudiante Drustan Sabiñez y Lisbeth Ríos, que dicen: el sedentarismo como factor de riesgo en la tercera edad. No seas indiferente. Y también les pido a todos ustedes, no sean indiferentes con sus adultos mayores, porque en sus manos está que ellos tengan, que lo que queda de la vida de ellos tengan una vida digna y feliz. Muchas gracias. Llegamos a nuestro fin. Fue un placer haber estado con ustedes. Este humilde locutor se despide con ustedes. Agradecimientos especiales a William Ricaurte Murcia y a Nelson Furano Mora por hacer posible que pudiera reunirme con ustedes. Pero no solo yo me despido. Se despide también el doctor Chapatín. Gracias, jóvenes. Y el doctor Sleeper, un simple bibliotecario que agradece su compañía. Espero que nos volvamos a ver en otra ocasión. Y hoy les digo muchas gracias por escucharnos.